Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Estudió matemáticas y fue dirigido por Ostilo Rossi. En 1585 escribe los teoremas sobre el centro de gravedad de los sólidos. El año siguiente, en 1586, crea la balancita, donde tuvo mucha influencia el pensamiento de Arquímedes, donde en vez de indagar sobre la naturaleza de los cuerpos, se determinaba por su peso. Unos años más tarde, en 1588, estudió en la Academia de Florentina sobre la figura, lugar y tamaño del infierno de Dante. En 1592 fue llamado para ejercer el cargo de docencia y entre el año 1610 escribió diferentes obras como la breve introducción para la arquitectura militar y el tratado de la esfera o cosmografía. Entre 1613 y 1615 escribe las famosas 4 cartas copérnicas sobre la relación entre la ciencia y la fe. Galileo Galilei fue condenado a prisión perpetua en 1633 y en esta soledad de la prisión escribió la obra de discursos y demostraciones matemáticas en forma de 2 nuevas ciencias. La astronomía de Galileo Galilei, un apoyo fundamental para fue en la construcción del anteojo a partir de los antecedentes que le hizo saber su discípulo Jacopo Badovere. Este siempre estuvo adherido a la doctrina de Copérnico, la estudió y la reflexionó bastante. En 1609 empezó a acumular una serie de pruebas, dando como un cierto derrotamiento a la teoría aristotélica toledmática, donde la Tierra era el centro del universo, brindándole respaldo a la teoría heliocéntrica. En este instrumento lo introdució a la ciencia y le dio un valor demasiado científico. Puede ser que le dio demasiada fe a su instrumento para todas sus observaciones. En 1610, en Venecia, publicó su obra Sidereus Nuncios, donde hace saber las 5 principales observaciones, donde puede demostrar a modelo escala el universo copernicano. La primera observación es donde el universo aumenta de tamaño a partir de su anteojo, donde se potencializa la visión sensible. También a partir de pudo observar los diferentes comportamientos del universo, como fueron las fases de Venus, los satélites de Júpiter, los valles de la Luna y la Tierra, y también las manchas solares, donde destruye la cosmología aristotélica toledmática, que dice que la perfección de la Luna y la Tierra, siendo la Luna y la Tierra una superficie llena de valles. El tercero es que la galaxia es una muchedumbre de estrellas, destruyendo la observación del universo fuera de la tradición. También hace saber que las nebulosas, que eran unos puntos luminosos en el cielo, son rebaños de estrellas. Y quinto, muy importante, el descubrimiento de los satélites de Júpiter, que es un modelo a escala reducido del universo copernicano. Él, a partir de los dos máximos sistemas, que es el copernicano y el toledmático, hace una énfasis que fue muy importante, que fue las fases de Venus, donde el modelo toledmático no consideraba todas las fases, es decir, en sus observaciones las decía, pero en sus modelos jamás las hizo ver, como fue en sí el modelo copernicano, que sí hizo entender todas estas fases. También, a partir de las manchas del Sol, descubre el anillo de Saturno,
Todos estos experimentos y observaciones ampliaron la observación del universo fuera de la tradición, donde se pudo observar más un acercamiento hacia la ciencia. Uno de los aportes más importantes a la física de Galileo Galilei parten de la observación, intentando determinar la lógica del movimiento, ofreciendo ecuaciones de caída libre. Refutaba mucho la idea aristotélica de que dos cuerpos caían, de que un cuerpo desde la misma altura, siendo más pesado, podía caer más rápido, ya que el aire hacía efecto en estos objetos, entonces no influía mucho en su velocidad al caer. A Galilei también se le atribuye la ciencia como la dinámica y la resistencia de los materiales, siendo la dinámica la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos, ya que había creado el método científico que partía de la observación, intentando darle mucho sentido a lo que pasaba en la Tierra. Otro hallazgo muy notable entre los físicos de Galileo fue el movimiento pendicular y las leyes del movimiento acelerado, y se le conoce como el autor del base de la ciencia mecánica, mediante el título de padre físico-matemático, en su discurso de demostración del tomo de dos nuevas ciencias relacionadas con la mecánica. Bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre el método científico de Galileo Galilei. Galileo, en su forma de desarrollar la ciencia, puede decirse que él enterró la pseudofilosofía. Esta era donde simplemente se hacían deducciones y se dejaban en el papel. Él no dejó de lado esta tradición, pero continuó con las deducciones, pero comprobándolas poco a poco con su método. La ciencia para Galilei era realista, ya que para él no era la ciencia simplemente un instrumento a estudio y dejar las deducciones y teorías sobre el papel y hacer previsiones sobre él, sino que la ciencia es una descripción verdadera de la realidad, llegando hasta los objetos, y por tanto se considera objetiva, con la condición indispensable de establecer una distinción de las cualidades objetivas y subjetivas de los cuerpos a estudiar. Es decir, la ciencia debe solamente delimitarse a describir las cualidades objetivas de los cuerpos, tanto cuantitativas y mesurables, excluyendo al hombre de la misma, ya que éste presenta cualidades subjetivas. El elemento central de la ciencia descriptiva de la realidad, según Galileo, era entender el libro de la naturaleza en lenguaje matemático. Es decir, el hombre que quería estudiar la ciencia debía ver la naturaleza como círculos, rombos, cuadrados, triángulos, entre otras figuras geométricas, ya que si el hombre no veía esto como lenguaje matemático, podía haberse sumergido en un laberinto oscuro. Esto decía Galilei en su obra El ensayador. El método de Galileo Galilei consistía en las experiencias sensibles y en las demostraciones necesarias, donde las sensibles son aquellas que se realizan a través de los sentidos, especialmente desde la vista, haciendo el ejercicio de la observación, y las demostraciones son aquellas argumentaciones en las que se parte de una hipótesis, que es donde se deducen con rigor las consecuencias. Estas deducciones siempre se deben tener como verdaderas hasta que se verifiquen y se hagan las conclusiones de que se están presentes en la realidad o no. Podemos ver más a fondo el método de Galileo en la figura 2, en el mapa conceptual. Muchas personas también decían que el método de Galileo era tanto deductivo como inductivo. El método inductivo es donde prima la observación que la lógica, y el deductivo es donde prima la lógica que la observación. Galileo tenía estas dos muy presentes en su método. Por eso se decía que algunas veces utilizaba el método inductivo, como en otras utilizaba el método deductivo. A lo largo de la historia se ha visto cómo se ha tenido que lidiar con las prohibiciones y todo lo que ha cohibido la Iglesia en cuanto a filosofía y matemáticas se refiere, y con Copérnico no ha sido la excepción. Era quien afirmaba que todas las esferas giraban alrededor del Sol y como si el Sol fuera el punto central de todo el universo.
Para Galileo, estas representaciones no tenían que ser verídicas, simplemente que ofrecieran unos cálculos matemáticos en conformidad con la observación, al igual que Ptolomeo, que él también afirmaba que se enfrentaba con Aristóteles y no tenía que ser comprobada estas afirmaciones que hacía físicamente, sino matemáticamente con cálculos y ecuaciones. Pero ¿por qué creemos que el Sol y la Tierra son redondos si no lo hemos visto? ¿Por qué creemos en todas esas cosas si realmente no lo hemos visto y no lo hemos experimentado nosotros mismos? Porque las teorías astronómicas se utilizaban cálculos matemáticos para predecir movimientos sin demostraciones. Nosotros no necesitábamos salir a ver las cosas porque teníamos ahí mismo cómo comprobarlo por unos cálculos matemáticos. Esto era lo que identificaba en mayor parte a Galileo Galilei, que no era un matemático que supone, sino un físico que demuestra y demostraba el movimiento de la Tierra. Entonces los choques que se daban entre Galileo y la Iglesia era porque Galileo apoyaba la idea de Copérnico, que era literalmente una tesis que refutaba la Iglesia, que refutaba literalmente los escritos santos. Así que Galileo tuvo que idear una forma en la que se diera cuenta que, así que Galileo tuvo que buscar idearse una forma en la que la Iglesia aceptara de manera gradual las tesis propuestas por Copérnico. Separaba de una manera muy drástica lo que era la ciencia y la fe, en donde él decía que la ciencia era un conocimiento matemático que se obtiene por la razón y es por demostraciones. La ciencia lo único que hace es darte a ti las explicaciones de por qué están pasando los fenómenos, por qué suceden tales cosas, mientras que la fe no era más que un sentimiento que de esta manera era demostrar como enseñanzas de vida. Él decía que la Biblia no era escrita para dar demostraciones astronómicas o para dar demostraciones de matemáticas. La Biblia era más un escrito de enseñanza, en donde más que todo era para llegar al cielo, para poder... Para introducir las ciencias fácticas, Bunge hace una comparación entre estas y las ciencias formales. Mientras que las ciencias formales consisten en relaciones entre signos y usan la lógica para demostrar sus teoremas, las ciencias fáticas se refieren a entes extracientíficos, a sucesos y procesos concretos, por lo que en su metodología utilizan la observación y la experimentación. Por otro lado, las verdades en las ciencias formales no son absolutas, sino relativas a sus sistemas de lógica y principios teóricos. No era un matemático que suponía, sino un físico que demostraba. El método científico que utilizó Galileo Galilei en las diferentes áreas que se desempeñó va estrechamente relacionado con el método fático que propone Mario Bunge como ejes principales: veracidad y verificabilidad, por medio de la observación, la experimentación, pasos científicos y datos empíricos, como la técnica de planteo y comprobación.